Días, tiempo de estudio bíblico devocional. Aquí estamos en este punto y en esta hora a través de Vivo para Cristo TV en el hermano país en Suecia, en Estocolmo, y a través también de toda la programación de Faro Family Ministry. Su hermano el pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida ya en la recta final de nuestra semana y en esta recta final también del tema propuesto, un tema apasionante, un tema que realmente ha cautivado su interés, un tema que ha llamado poderosamente su atención, y de eso se trata: estudio bíblico devocional, aprender la palabra, amar la palabra y vivir la palabra. Los cuatro vientos, tema con el cual dimos comienzo a consecuencia de todos estos asuntos en las noticias. Vimos Generación News transmitiendo permanentemente y estamos allí actualizados con toda la información respecto a lo que ha venido sucediendo con todos estos huracanes y todo este asunto que genera tanta crisis y tanta polémica y tanto temor hacia cada zona donde estos huracanes están golpeando. Así es que vamos a retomar hoy nuestro tema, cerrando, ya tomando conclusiones. Acompáñenme por favor al libro de Apocalipsis capítulo 7. Libro de Apocalipsis capítulo 7, y vamos a tomar del verso 1 en adelante. Dice la palabra: después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra. ¿Cuáles son estos cuatro ángulos de la tierra? Norte, sur, este, oeste. De estos cuatro ángeles de la tierra que detenían, preste por favor atención al texto, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Apocalipsis capítulo 7, verso 1. Tomamos igualmente el texto de Lucas en el capítulo 21 y vimos el verso 25. En el verso 25 dice esta palabra: entonces habrá señales en el sol, atención, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Acabamos hace muy pocos días de presenciar, ser testigos de este eclipse, y vamos a ver también cuáles son entonces todas sus consecuencias. Y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación. Por favor, subraye este texto: la expectación, es decir, atentos a lo que ha de sobrevenir, expectación de las cosas que sobrevinieren en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Estos dos textos que estamos tomando, Apocalipsis capítulo 7 y el libro de Lucas en el capítulo 21, verso 25, nos hablan de un mismo tema: los vientos, la angustia, la preocupación, el temor, la zozobra que se sucede cuando estos huracanes y ciclones golpean la tierra con velocidades extremadamente altas, trayendo consigo destrucción, trayendo consigo muerte. Pero qué interesante lo que nos dice el libro de Ezequiel en el capítulo 37 y en el verso 4. Fue el tercer texto que tomamos en esta semana para resumir nuestro tema en el día de hoy. Dice la palabra: y me dijo entonces, profetiza, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos secos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. En el verso 9 dice, y me dijo, profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos. ¿Cuáles son estos cuatro vientos? Los cuatro vientos que acabamos de tomar en el libro de Apocalipsis capítulo 7, verso 1, los vientos que acabamos de tomar en el libro de Lucas capítulo 21, verso 25, y ahora aquí en este libro, en Ezequiel, en el capítulo 37, en el verso 9, dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos muertos y vivirán. Amén. Qué historia más apasionante. Entonces, resumiendo esta historia, vimos el viento del oriente. Y cuando vimos el viento del oriente, entendimos que en el viento del oriente es un viento que se origina en aquellas zonas desérticas, en el Sahara. Vienen esos vientos del oriente con
traen consigo calor, pero estos vientos a su vez traen también, dijimos, castigo, arrebata todo aquello que el hombre en su propia voluntad quiere construir, tomar control. Estos vientos soleados, estos vientos solanos específicamente, que es lo que la palabra nos dice, y allí vemos cómo este viento solano, ese viento del este, sube del desierto y todas las fuentes se secan y se mantienen en agonía. Todo a su alrededor es crisis, todo a su alrededor es un despojo total. ¿De qué? Repito, despoja al hombre de su autoridad, de su ciencia, de su conocimiento, y vemos cómo estos huracanes, cuando golpean precisamente la ciencia, la tecnología y todo lo que tengamos disponible humanamente, pues realmente podríamos decir de nada sirve a menos de tomar algunas medidas de precaución, como cuál, la más importante de ellas, alejarnos lo más posible de las zonas de tempestad donde estos vientos golpean. Cuando vimos entonces el segundo aspecto, el viento del oeste, vimos cómo el viento del oeste en el libro de Éxodo nos narra cómo la nación de Egipto fue invadida por unas langostas a millares de millares, al punto que dice el texto bíblico que esa nación se oscureció de la cantidad impresionante de langostas. Pero también dice que el Señor, textualmente, dice que el Señor ordenó un viento, el viento del oeste, y este viento del oeste, Éxodo capítulo 10, versos 16 en adelante, dice que el viento de occidente lo que hizo fue que limpió completamente a este millar de millares de langostas, y hasta que ninguna de ellas quedara, todas fueron arrojadas hacia el mar. Es decir, que en este segundo viento, el viento del oeste, entendemos que el Señor utiliza este tema este sistema del viento del occidente para limpiar completamente todo lo que hay en nuestra vida que trae consigo iniquidad, toda plaga, todo pecado, toda mentira, toda obstrucción sobre nuestras vidas. Vientos del oeste, un viento que trae paz, un viento que trae limpieza, un viento que trae también consigo la lluvia, y es un viento de invierno que además anuncia que todo ha cambiado, que aquella oscuridad y aquella plaga ha desaparecido. Finalmente entramos al viento número 3, que ese viento número 3 creo que incluso deberíamos tratarlo en otro tema de manera individual. El viento número 3 nos habla del viento del norte, y vimos el ejemplo en el libro de Cantares, en el capítulo 2, en el verso 10, dice la palabra, libro de Cantares, capítulo 2, verso 10, dice esta palabra: mi amado habló y me dijo, levántate, amada mía, hermosa mía, y ven conmigo. Pues mira, ha pasado el invierno, ha cesado la lluvia y se ha ido. Han aparecido las flores en la tierra. Atención, han aparecido las flores en la tierra. Ha llegado el tiempo de la poda y se oye la voz de la tórtola en nuestra tierra. Se oye la voz de la tórtola en nuestra tierra. Esto es profundo. Se oye la voz de la tórtola en la tierra. La higuera ha madurado sus higos y las vides en flor han esparcido su fragancia. La fragancia. Levántate, amada mía, hermosa mía, y ven conmigo. Este viento del norte es un viento en el que nosotros vemos cómo ahora se levanta el aroma de las flores, se levanta algo diferente, dice la palabra, la tórtola está cantando en nuestra propia tierra, se oyen cantos de alegría, cantos de esperanza, y este ya no es el sonido torrencial de los vientos anteriores, sino que es precisamente el sonido de la tórtola que canta, es decir, que la presencia, dígalo conmigo, la presencia del Espíritu Santo de Dios, el aroma está en este momento dándonos esa paz, esa tranquilidad, esa armonía. Ya no vivimos ese tiempo sofocante, angustioso, temerario de los vientos anteriores. Ahora vemos que el viento del norte nos trae mucha paz, mucha protección. Ahora, en el libro de los Hechos, en el capítulo 27 y en el verso 9, encontramos otra historia interesante con el viento del norte. Usted ha escuchado, ha leído este texto, estoy seguro que sí, hablando aquí del apóstol Pablo. Vamos a leer el texto, Hechos capítulo 27, verso 9, dice: cuando ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno había pasado ya, Pablo los amonestaba diciendo: amigos,
Veo que de seguro este viaje va a ser con perjuicio y graves pérdidas, no solo del cargamento y la nave, sino también de las vidas. Pero el centurión se persuadió más de lo que le dijo el piloto, o sea, el capitán del barco, por lo que Pablo decía. Y como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría tomaron la decisión de hacerse al mar desde allí, por si le era posible arribar a Fénice, un puerto de Creta que mira hacia el noreste y hacia el sudeste, y pasar allí el invierno. Cuando comenzó a soplar un moderado viento del sur. Vamos al punto 4. Un moderado viento del sur, creyendo que habían logrado su propósito, levantaron anclas y navegaron por la costa en dirección a Creta. Este viento del sur, punto número 4 hoy en nuestro cierre, es un viento moderado. Observen que dice que es un viento moderado, tibio, algo templado. Y este viento, por lo que podemos leer en esta escritura, se está sucediendo precisamente en un momento en el que las personas están enfrentando pruebas, adversidades y circunstancias. Pablo estaba frente a una situación crítica. Es un viento en el que cuando estamos frente a las pruebas y las adversidades, este viento del sur moderado es un viento que nos apacigua, es un viento que nos permite entrar a tomar determinaciones. Por favor, viento del sur es un viento que nos produce calma, es un viento que aún en medio de las grandes adversidades, ya sea económicas, familiares, cualquier entorno en el que tú estés, incluso tu propia salud, este viento del sur apacigua, este viento del sur nos trae paz. Este viento del sur nos permite tomarnos un momento, hacer una pausa en el camino y pensar con claridad las cosas que tenemos por hacer. Este viento, entonces, mis amados, el viento del sur tiene la característica de que hace contacto con las personas, transfiriéndonos, repito, una paz especial. Y algo muy interesante, este viento permite que se conserve precisamente ese aroma de las flores, ese respirar del aire fresco que nos ha traído el viento del norte. Lo que nos indica entonces, mis amados hermanos, que cuando estamos frente a una situación adversa, el viento del sur nos trae sosiego, nos permite respirar con tranquilidad, tomarnos un minuto en nuestro camino, hacer un alto en el camino y decir lo que consideramos por el propósito de la palabra. A través de la oración es que en este tiempo vamos a ver alegría, vamos a ver brillo, vamos a ver algo extraordinario que va a suceder en nuestras vidas. En el libro de Job, en el capítulo 37 y en el verso 14, dice este texto algo maravilloso. Escucha esto. Detente y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios las establece y hace resplandecer un relámpago de su nube? ¿Sabes tú la posición de las densas nubes, maravillas del perfecto en conocimiento? Tú, cuyos vestidos están calientes cuando la tierra está en calma a causa del viento del sur. Job capítulo 37, verso 14. Voy a repetir este texto porque es maravilloso lo que estamos estudiando hoy. ¿Sabes la posición de las densas nubes? Maravillas del perfecto en conocimiento. Tú, cuyos vestidos están calientes cuando la tierra está en calma a causa del viento del sur. El viento del sur trae calma a la tierra. El viento del sur mantiene calientes nuestras vestiduras. Es decir, ya vimos el viento del norte que trae frío, ¿verdad? Es un tiempo de reposo, mucho frío. En el viento del norte vimos cómo las hojas de los árboles se desprenden. Vimos que en el viento del norte es un tiempo de revelación, es un tiempo de adquirir sabiduría, es un tiempo de conocimiento, es un tiempo de la expectativa de lo que está por suceder. Pero vemos cómo el viento del norte, cuando despoja los árboles, tal vez en muchos países no puedan vivir propiamente esta escena, pero en el área donde nosotros nos encontramos, aquí en Carolina del Norte, en la zona este de los Estados Unidos, cuando viene esta temporada, es impresionante, hermanos, ver cómo los árboles pierden absolutamente todas sus hojas, no queda una sola hoja en los árboles. El árbol pasa a convertirse prácticamente en un leño completamente seco.
¿Vivirán estos huesos secos? Clama al viento, dice el Señor. Clama a los 4 vientos en el nombre poderoso de Yeshua y estos huesos vivirán. Y yo recuerdo mis primeras experiencias en este país cuando llegábamos a estas temporadas del año y veíamos a estos árboles completamente secos. Llegué a preguntarme realmente si estos árboles volverían a recuperar la vida. Pero ellos no la han perdido. Estos árboles están allí, aunque los vemos completamente como leños secos. Es impresionante cuando vienen los vientos del sur y estos árboles empiezan a florecer y empiezan a producir ese colorido de flores tan maravilloso. Los árboles floreciendo, sí señor, los árboles floreciendo, y al poco tiempo vemos a estos árboles completamente inundados con su follaje, inundados con sus hojas y en un color nuevo, fresco, verde, que llena completamente nuestro entorno. Una experiencia maravillosa. Y aquí el Señor nos está indicando que en el viento del sur, cuando viene este viento que es un viento calmado, es un viento que nos produce abrigo, es un viento que nos da calor, nos indica que cuando salimos del frío y en el frío perdemos todo aquello que no puede estar en nuestras vidas, toda inmundicia, toda avaricia, todo egoísmo, toda vanidad, todo concepto de sí mismo que no es. Entonces cuando el viento del norte nos despoja de todo esto, vienen las cálidas corrientes del viento del sur que precisamente nos producen abrigo. Es algo maravilloso, algo extraordinario lo que la palabra nos está enseñando hoy. Así es que, mis amados, en el tiempo en el que hoy hacemos el cierre de estos 4 vientos, mi propósito, repito hermanos, ha sido dejarles en sus corazones la expectativa de cuánto la Biblia nos enseña respecto a todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Así es que vamos a hacer un pequeño, muy breve resumen. Nuevamente, el viento del este, en Éxodo capítulo 10, verso 3, vimos cómo Moisés extiende su vara sobre Egipto y en este día el Señor envió el viento del este para que soplara sobre ese país. Este viento del este, recordemos que lo que hace es quitar las apariencias, seca, quita, despoja completamente de la vanidad del hombre y el entendimiento del hombre. En Éxodo capítulo 10, verso 19, el Señor hizo entonces que el viento cambiara. ¿Quién? Éxodo capítulo 10, verso 19, el Padre Celestial, nuestro Padre Eterno, hizo que ese viento cambiara. Inmediatamente envió el viento fuerte del oeste y se llevó todas las langostas y no quedó una sola allí en aquella nación de Egipto. Este viento del oeste es para que precisamente cambiemos nuestra situación anterior, para que encontremos el tiempo de la bendición, y es el tiempo que precisamente marca un nuevo comienzo, una etapa diferente en nuestras vidas, que todos los recursos no vienen de lo que el hombre puede hacer, sino de lo que Dios tiene para nosotros. En Ezequiel capítulo 1, verso 4, hablamos respecto al viento del norte y dice la palabra: y miré, y he aquí, venía un viento del norte, un viento tempestuoso, y una gran nube con fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como un bronce refulgante. Aquí nos está hablando del viento del norte. Y cerramos entonces con la historia maravillosa del viento del sur, que es el viento, podríamos decirlo, de la resurrección. Los árboles para esta temporada recuperan su color, recuperan sus hojas, recuperan su forma. Podríamos decirlo, es el tiempo de la resurrección, es el tiempo de la vida, es el tiempo de la esperanza. En el libro de los Hechos, en el capítulo 28, verso 13, dice, hablando del apóstol Pablo, recuerden, y zarpando de allí, seguimos la costa hasta llegar a Regio, y al día siguiente se levantó un viento del sur, y en 2 días llegamos. Los vientos, entonces, mis amados hermanos, recuerden, cada uno de ellos tiene su propia identidad y cada uno de ellos tiene su propósito. Es decir, desconocer la identidad y los propósitos de Dios a través de estos vientos es darle cabida a nuestro enemigo, Satanás, para que tome el control de nuestras vidas. Así es que, mis amados hermanos, a través de esta historia tenemos la autoridad para ordenar a los vientos cumplir su propósito. Y es importante que establezcamos cada uno de estos vientos. Surgieron muchas preguntas, muchas inquietudes sobre el tema.
por favor vaya a su Biblia. Le he dado suficientes textos bíblicos para que usted escudriñe la palabra, pida al Señor revelaciones y permítame cerrar, como dice el libro de Cantares, capítulo 4, verso 16. Despierta, viento del norte, y ven, viento del sur, haced que mi huerto exhale fragancia, que se esparzan sus aromas entre mi amado a su huerto, y coma sus mejores frutos. Mis amados, tiempo de estudio bíblico devocional, muchísimas gracias por acompañarnos en este momento, en la mañana, para la zona este de los Estados Unidos, América, Centroamérica, Suramérica, para todos mis hermanos en las horas de la tarde en Europa, muchísimas gracias. Shalom, un muy buen fin de semana, un muy buen Shabbat. Gracias por comentar el video, gracias por compartirlo, gracias por darle un like. Y aquí estaremos, si así el Señor lo dispone, la siguiente semana con un nuevo tema apasionante de estudio bíblico devocional. Su hermano, Pastor Roberto Alfaro, les saluda. Shalom, bendiciones.